Buenos días, compañeros, compañeras. Bienvenidos a la sesión de la cátedra Moreno y Escandón. Y como compañeros monitores que encuentran en el auditorio, bueno, el día de hoy vamos a conversar, o mejor, voy a intentar hacer una presentación del proyecto cultural y liberador de José Martí para su tiempo del siglo XXI. Pero quería hacer dos claridades y pedir a los compañeros estudiantes que, por favor, si hay compañeros que quieran colaborar y acompañar acá, para que me den una lectura de una obra de persona. Compañeros y compañeras que están aquí en primera fila. Los dos, compañeros, los dos. Contaba con los monitores, pero no llegaron, entonces les pido el favor. Y la idea es hacer una sesión y para ello he preparado una serie de diapositivas que han sido construidas a partir del pensamiento y respetando el lenguaje que para la época trabajó José Martí. Primero que todo, compañera Araújo. Buenos días para todas, para todos. Mi nombre es Araújo, yo soy estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales. Y ya. Buenos días para todos. Yo soy Mateo Morales, estudiante de la licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana. Bueno, con el agradecimiento de antemano a los compañeros que nos van a acompañar en la lectura de algunas referencias que tenemos sobre José Martí, es necesario hacer, por favor, aquí puede cerrar la puerta y hacer dos claridades. Una, muy pocas veces trabajamos o conocemos al hombre, aquel ser que pensó diferente, se formó diferente y sobre todo se expresó diferente de lo político tradicional. Y lo hizo a partir de las letras, y cuando hablamos de las letras hablamos de una de las ramas con mayor dificultad para entender y manejar y sobre todo para construir cierta poesía. José Martí fue uno de los poetas más reconocidos en su época como uno de los grandes poetas de América. Y cuando se describe a Martí como poeta de América, se está refiriendo desde la Patagonia hasta Alaska. Y desde allí aún no se tenía esa percepción de la decisión de norte-sur para subyugar, pero sí se tenía, y para Martí era claro que la postura de los Estados Unidos de Norteamérica no era una postura adecuada, ni mucho menos fundamental ni clara para América Latina. Clara para ellos, pero para los demás países. José Martí les decía dos claridades, una
desde la poesía, y la otra desde la política y como ser revolucionario. Quien además tiene y es necesario comentar que antes de entender el texto que ustedes están leyendo sobre el proyecto cultural liberador de José Martí, a su tiempo y el siglo XXI, es necesario conocer algunos aspectos generales de José Martí para poder entender por qué el autor del texto llega a las conclusiones y por qué algunos de los elementos que están allí son necesarios comprender y profundizar. José Martí nace en La Habana un 28 de enero de 1853. Los dos compañeros me van a ayudar con la lectura de las dos primeras diapositivas que van a ser una semblanza general de la trayectoria de José Martí en su vida. Pido mil disculpas para los compañeros que tienen algún conocimiento más profundo de vida y obra de José Martí. Por cuestiones de tiempo, traté de sacar los elementos más fundamentales que caracterizaron la vida de José Martí. Pido disculpas si se les quedó alguno por fuera y si algún compañero nos aporta algo mejor. Me avisan si se escucha bien, por favor. ¿Pueden pedir? Día de octubre. No es un sueño, es verdad. Grito de guerra lanza el cubano pueblo enfurecido. El pueblo que crecido, sufrido, cuánto de negro la opresión encierra. Del ancho cauto a la escambraica sierra, ruge el cañón y al bélico estampido. El bárbaro opresor estremecido gime, solloza y tímido se aterra. De su fuerza y heroica valentía, tumbas los campos son, y su grandeza degrada y mancha horrible cobardía. Gracias a Dios que al fin con entereza rompe Cuba el dogal que la oprimía y activa y libre y débil de Ese 10 de octubre de 1868 marca el inicio de la independencia cubana del yugo español. Y para esa masacre que se dio este día, José Martí hace la poesía. Y de hecho, recordemos que ese 10 de octubre es el mismo que conmemora como el día de Cuba. José Martí y Pérez, poeta y héroe de la independencia cubana, recibió una educación basada en los principios del humanismo social y en el amor a su tierra Cuba. Su principal preocupación fue la consecución de la independencia y la libertad de los pueblos. Era lo que él denominaba la reconstrucción cultural, es decir, el convencimiento de que el logro de la independencia política no era suficiente sin lograr la educación de los pueblos, como primordial para lograr la meta final, que no es otra que la dicha de la felicidad de los hombres. En 1862, Martí conoce de cerca el sistema esclavista, una experiencia que le marcó profundamente. 23 años después, escribió: ¿Quién que haya visto azotar a un negro no se considera para siempre su deudor? Yo lo vi cuando era niño y todavía no se me ha apagado en las mejillas la vergüenza. Yo lo vi y me juré desde entonces su defensa. En 1870 fue considerado apresio político y enviado a una isla de Picos y luego a destierro en España. Entre 1871 y 1874 vivió en España deportado a raíz de sus ideas políticas. Inició estudios de Derecho en la Universidad Literaria de Zaragoza, donde se licencia en Filosofía y Letras y en Derecho. Abandonó España decidido a luchar por sus ideales independentistas. Cuba debe ser libre de España y de Estados Unidos. En 1874 a 1876
1977 vivió en Guatemala como profesor de literatura e historia de filosofía. Ejerció la docencia, dio clase de gramática y literatura en Venezuela y luego en Nueva York, donde trabajó como traductor en una editorial y colaboró con varios diarios y revistas, entre ellos La Nación de Buenos Aires. Fue un defensor de la dignidad del hombre, una dignidad que no existe sin libertad. La dignidad plena del hombre es, en José Martí, el máximo valor, raíz de una existencia libre. En abril de 1887, el presidente de la República de Uruguay lo nombró cónsul en Nueva York. En el invierno de 1889 a 1890 se celebra la primera conferencia internacional americana. Allí Martí realizó un discurso conocido como Madre América, y el 1 de enero de 1891 se publica en la Revista Ilustrada de Nueva York su ensayo Nuestra América. En 1889 publicó La Edad de Oro, su revista para niños. En 1890 participó en la inauguración del local La Liga, Sociedad de Trabajadores Negros, Cubanos y Puertorriqueños, de la que fue fundador y en donde impartió clases gratuitamente. Hay que destacar su rebeldía por la redención de su patria y su lucha infatigable por la unidad y el decoro de su pueblo, y distinción de razas, nacionalidad o clases sociales. En enero 16 de 1890, el presidente de la República Argentina lo nombra cónsul en Nueva York, recibe el similar nombramiento de Paraguay, el gobierno uruguayo lo nombra su delegado en la Comisión Monetaria Internacional, y a finales de 1890 es nombrado presidente de la Sociedad Literaria Hispanoamericana. El 10 de abril de 1892, proclamación oficial del Partido Revolucionario, fundado para lograr la independencia de Cuba y auxiliar a la de Puerto Rico, las bases del partido del cual fue su presidente, plantea los principios programáticos dirigidos a lograr la independencia de Cuba y crear una república sin el espíritu autoritario, burocrático y corrupto de la colonia. En 1895 estalló la revolución y se entablaron luchas en la isla, a donde habían desembarcado las fuerzas. En un enfrentamiento, el combate de dos ríos, José Martí perdió la vida en 1895 a los 42 años de edad. Gracias, compañeros. Como el texto que se está leyendo nos habla de esa América Latina hoy, de la América que conoció José Martí, y por qué el pensamiento que él plantea no solamente es para la independencia de Cuba, sino para la independencia de América. Conocedor de las necesidades en todo el norte, centro y sur de América, le da la autoridad y la autoridad para el trabajo, los trabajos que desarrolla, las críticas que hace y la propuesta educativa transformadora que se hace. Por eso, una de sus consignas, que para el momento parecerían una irrisoria utopía, Martí se proponía que a este mundo nuevo que le había correspondido a España conquistar, masacrar y sobre todo exterminar comunidades originarias, pensamiento y cultura originaria, a ese nuevo mundo le debe corresponder una universidad nueva. Y esa universidad nueva la plantea José Martí a partir de su proyecto educativo, que no va a ser otra cosa que una diferencia entre la forma clérica de educar que se venía impartiendo hasta ahora. Dice Martí en uno de sus apartes: cada ser humano lleva en sí un hombre ideal, lo mismo que cada trozo de mármol contiene en bruto una estatua tan bella como la que el griego Praxíteles hizo del dios Apolo. Y este elemento fundamental nos permite ver que el pensamiento martiano está consagrado y dirigido a que de cada hombre se le reconozca su capacidad,
su deseo, su sentimiento, su orgullo y sobre todo su necesidad de libertad. La igualdad y la equidad son fundamentos esenciales que se plantea José Martí a partir de su propuesta educativa. Compañero. El pensamiento martiano sitúa al ser humano en un contexto histórico-social en el que su felicidad no se completa sino dentro de la sociedad y en su contribución a su transformación y mejoramiento. Su pensamiento se centra en tres postulados. El amor es el lazo de los hombres, el amor es el modo de enseñar y el amor es el centro del mundo. Que se completa con la alusión, la enseñanza es ante todo una obra de amor infinito. ¿Quién no lo sabe? El pensamiento educativo martiano se centra en la educación como un derecho y deber humano y debe estar vinculada a la época, a la vida, a la transformación social y a la felicidad del hombre. La pedagogía que necesitamos es la integración del sentimiento del pensamiento en la educación. La educación empieza con la vida, no acaba sino con la muerte. El cuerpo es siempre el mismo y decae con la edad. La mente cambia sin cesar y se enriquece y perfecciona con los años. Gracias. Nosotros hemos escuchado hablar mucho de educar de la vida hasta la muerte. Ustedes, muy seguramente, en las lecturas más cercanas que han tenido en el 96, en el Encuentro de los Sabios, García Márquez, en una de sus apartes, en las conferencias que dictó sobre qué debía hacer el niño y qué debía hacer la educación para nuestro país, las recomendaciones que se hicieron, una de ellas termina con ese pensamiento marxiano. El hombre debe educarse desde que nace e incluso desde el momento que está en el vientre materno, está aprendiendo y está recibiendo y percibiendo. Algunos escritores que han hecho estudios serios, concienzudos y sobre todo dirigidos a resaltar el elemento del amor en Marx a través de su poesía y a través de su legado, han encontrado como uno de los modelos a seguir e inspiraciones para la educación de hoy y de mañana, el amor. Pero el amor no solamente hacia el otro, y no solamente el amor hacia el otro y con los otros, sino sobre todo el amor por la libertad y el amor por la paz. Son elementos fundamentales que se consagran en la propuesta que hace Martí para la educación del mundo. Y que quienes hayan visitado Cuba o tengan la oportunidad de hacerlo, bien sea a través de internet o físicamente, encontrarán que en el saludo de los prioritos, los niños que van al colegio de primaria, los infantes, en el saludo están a sus presentes más algo que iremos mirando mientras comenzamos. Las cualidades esenciales del carácter original y enérgico del hombre se dejan ver desde la infancia en un acto, en una idea, en una mirada. Esta educación directa y sana, esta aplicación de la inteligencia que inquiere a la naturaleza que responde, este empleo despreocupado y sereno de la mente y la investigación de todo lo que salta a ella, la estimula y le da modos de vida. Este pleno y equilibrado ejercicio del hombre, de manera que sea como de sí mismo puede ser y no como los demás de afuera. Esta educación natural quisiéramos para todos los países nuevos de la América. El remedio está en desenvolver a la vez la inteligencia del niño y sus cualidades de amor y pasión, con la enseñanza ordenada y práctica de los elementos activos de la existencia en que ha de compartir y la manera de utilizarlos y moverlos. No deberá ser toda la educación, desde su primer arranque en las clases primarias,
dispuestas de tal modo que desenvuelva libre y ordenadamente la inteligencia, el sentimiento y la mano de los niños? Tener talento es tener buen corazón. El que tiene buen corazón, ese es el que tiene talento. Los buenos son los que ganan a la larga. No hay monstruos mayores que aquellos en que la inteligencia está divorciada del corazón. El pueblo más feliz es el que tenga mejor educados a sus hijos, en la instrucción del pensamiento, en la dirección de los sentimientos. Esta propuesta marciana hoy todavía tiene vigencia porque nosotros no hemos alcanzado todo ese propósito que tenía José Martí, que pensaba y que nos compartía para su época, y que hoy aún las luchas nuestras siguen siendo por la reivindicación de ellos. Esa felicidad que se plantea a partir del otro y de los otros, sin ese egoísmo rastrero que tenía la educación clerical y dogmática, esa transformación del pensamiento egoísta por un pensamiento pluralista, en la que va a hacer énfasis José Martí, es la educación que necesitamos, que es la educación que nos logrará liberar de una forma del capitalismo rampante y del neoliberalismo aplastante. De hecho, hace 5 elementos fundantes, 5 fundantes y uno genérico, que es parte esencial de la vida, y que dice que la propuesta marciana para la educación, la enseñanza y la formación de niños, jóvenes y sobre todo la sociedad en general debe partir de que los niños, que entendamos, ustedes y nosotros, educadores, padres de familia, Estado y sobre todo conciencia social, que los niños saben más de lo que parece y de lo que nosotros creemos y pensamos. Recordemos que la educación de la época estaba siendo direccionada solamente para los hijos de los españoles nacidos en México, o sea, para los criollos. La educación era un privilegio y por supuesto José Martí era hijo de españoles, era un criollo, pero un criollo que se pensaba una América diferente, una patria diferente y una sociedad diferente. Además también, como fundamento partía de lo que importa, y para él, en términos marcianos, lo decía, comillas, lo que importa es que el niño quiera saber. Y a partir de allí vamos a mirar ejemplos que nos da sobre el preguntar. Y aquel que pregunta siempre quiere saber algo más de lo que le cuenta. Quien no pregunta, muy seguramente puede ser que conozca todo o que no esté interesado en las demás. Un tercer elemento fundante nos dice que no se sabe bien sino lo que se descubre. Y recordemos que muchos de los elementos de experimentación y muchos de los avances de la ciencia fueron en su inicio más casuística y más encuentro y desencuentro que evitaba el hecho de estar experimentando, y era el hecho de simplemente ir mirando lo desconocido. De hecho, para nosotros uno de los descubrimientos más aterradores, más dañinos y más perversos que tuvimos fue lo que denominaron los españoles descubrimiento de América. Y para muchos de nosotros es una masacre y un encubrimiento. Esas máximas planteadas por la escolástica, que los niños no vean,
que los niños no toquen, que los niños no piensen en nada que no sepan expresar. Y entonces José Martí dice, ¿que los niños no vean? No, que los niños vean. ¿Que los niños no toquen? No, que los niños toquen y experimenten. Que piensen y que sepan expresar. Más adelante vamos a mirar los elementos que debe ser en la educación, en la formación de niños. Y en el lenguaje de la época debemos entender cuando se refiere a todos y cuando se refiere a niños también incluye niños. Dice Martín que la mente es como las ruedas de los carros y como la palabra. Se enciende con el ejercicio. Situémonos en el carro de 1800, finalmente 1700 y principios de 1800. Situémonos en el carro, en los carros y en el ferrocarril, finales de 1800, principios de 1900. Y de allí ustedes sabrán y recordarán mucho ese tema bastante pegajoso de recoger el cigarro, de recoger el barril, rápido uno de los carros, el ferrocarril. Pareciera que es pegajoso y muy saborosita, pero al mismo tiempo fue uno de los elementos más críticos y era cómo las pilas de hombres detrás de esos carros tenían que empujar las cargas de caña de azúcar para llevarlas en Cuba a las refinadoras, porque era el fortín, uno de los elementos del fortín de explotación de los españoles. Además, en un sexto elemento que no es fundante, pero es quizás el de mayor peso en el trabajo que plantea Martí para la escuela y en el compromiso de docentes, instituciones, educadores y educandos debemos tener. Y es que el ejemplo debe ser consecuencia entre el pensamiento y la acción. Y en eso solamente bastaría decir que no hablemos de lo que no estamos en capacidad de cumplir y no digamos ni nos ocuparemos de lo que no hemos hecho. Pero muy por el contrario, que nuestro accionar y nuestro actuar sea reflejo de nuestro discurso, o viceversa, que nuestro discurso sea un reflejo de una retórica de nuestro actuar. Vamos a ir mirando cada uno de los elementos, de estos 6 elementos, y en él vamos a encontrar algunos de los pensadores modernos que afirman y acentúan algunos de los elementos planteados por José Martí, así como en otros casos el mismo Martí nos lo deja ver o nos lo acentúa desde su propio pensar. Primero, los niños saben más de lo que parece. Las dotes innatas hierven bien, sazonan las impresiones recibidas. Más privadas de estas se escapan por los altos aires cual globos sin peso. Desde la gestación, nacimiento del niño, desde la gestación, nacimiento, el niño percibe y recibe conocimientos, aprende del mundo que lo rodea, de sus padres, hermanos, familia, de las conversaciones de los adultos, de los amigos de la casa, de sus amigos, del barrio, de la calle, del transporte público, de los parques, la radio, la televisión, el cine, de otros medios. Una verdadera enseñanza debe partir de los ejemplos que el niño conoce a través de su experiencia para mostrarle que lo que él le parece lo ha vivido, son también problemas. Nuestra enseñanza prescinde de saber y la experiencia del niño le ofrece resultados finales del conocimiento, que no son más que verdades dogmáticas carentes de vida e interés. Lo que el estudiante ha vivido, la manera como ve las cosas espontáneamente, lo que él piensa,
Todo ello no cuenta. En cambio, se le imponen resultados que supuestamente refutan su propia vivencia y que deben ser considerados como la verdad o de la ley. Es una cita de Estanislao Zuleta. En este sentido, les decía que ese es esto, el principio, fundamento, el ejemplo. En este aparte, Martí y Estanislao Zuleta nos hacen un llamado a repensarnos, a reivindicarnos como lo que somos y sobre todo a luchar por lo que tenemos, por lo que sabemos y a exigir por lo que no conocemos y no sabemos y debemos aprender. Y en ese sentido, hay una frase, o más bien una propuesta que hace García Márquez en la recomendación a los niños que dice, abro comillas, los niños cada vez deberían hacerle menos caso a sus profesores y a sus padres y seguir su vocación y su instinto, que a veces los lleva a aprender más que lo que la escuela les da. Lo que importa es que el niño quiera saber. José Martí relató autobiográficamente: ¿y de qué me sirve toda esta miseria que me han enseñado? Estos rosarios de hechos huecos, estos textos escritos en una jerga pomposa y oscura. El mundo que llevo en mí, él se va explicando solo. Pero ese otro mundo vivo de afuera, que me llama así con atracción seductora. ¿Quién me lo explica? La imaginación me lo revela en su aspecto poético, y la razón me dice que él es grandor de mí y yo pequeñez suya. Pero, ¿al sol cómo se va? ¿Qué es la luz que me calienta? ¿Cómo funciona mi cuerpo? ¿Y la tierra cómo está hecha? ¿Quién me apaga esta necesidad de saber que me hace avergonzar y llorar? Yo sé el nombre de todos los astros y su distancia de mí, pero ¿cómo se mide la distancia? A mí no me importa que otro sepa, lo que me importa es saber yo. Yo sé de memoria los pueblos de Francia, los reyes de Israel, los teoremas de la geometría, pero ¿por qué no me enseña mejor la historia, que debe ser tan bella, con los hombres peleando por esta luz que siento en mí, y la historia natural, las costumbres de los animales, las costumbres de las plantas, las semejanzas que yo noto entre mi propio cuerpo y las plantas y los animales? Todo lo que me enseñan está en papiamento, que es la lengua que habla la gente baja de la isla de Curazao. Yo quiero entender cada palabra que leo, para así ver clara ante mí y ante mi idea que representa, porque las palabras no valen sino en cuanto representan una idea. Ea pues, me han hecho un imbécil. No hay orden ni verdad en lo que me han enseñado. Tengo que empezar a enseñarme a mí mismo. Dulce María Noygas. ¿Qué tiene en el bolsillo? Un caballo. No es posible, niña tonta. Tengo un caballo que come hojas de menta y bebe café. Embustera. Tiene cero de conducta. Embustera. Tiene cero de conducta. Mi caballo canta y toca el armonio y baila boleros, bundíes y reggae. ¿Se volvió loca? Mi caballo galopa dentro del bolsillo de mi delantal y salta en el prado que brilla en la punta de mis zapatos de colegial. Eso es algo descabellado. Mi caballo es rojo, azul o violeta, es naranja, blanco o verde limón, depende del paso del sol. Posee unos ojos color de melón y una larga cola que termina en flor. Tiene cero en dibujo. Mi caballo me ha dado 1000 alegrías, 80 nubes, un caracol
un mapa, un barco, 3 marineros, 2 mariposas y una ilusión. Tiene 0 en aritmética. Qué lástima. Y qué pena que usted no ve el caballo que te encuentras en mi bolsillo. Y la niña sacó el caballo del bolsillo de su delantal, montó en él y se fue volando con la hoja. Ahí rompió un niño. Y pocas veces recordamos que lo que somos capaces de imaginar, somos capaces de construir y de plasmar. Por eso, la invitación que nos hace José Martí y Jaime Aníbal Niño a no perder la imaginación, a no dejar de soñar, a no dejar de pensar y a no dejar de crear. No permita que aquellos que fantasmagóricamente nos dicen que todo lo que tenga que ver con las humanidades, con el arte, y que no sea totalmente tangible, no existe. Si está en nuestra cabeza, es posible y puede ser una realidad. Los grandes desarrollos y los grandes avances de la ciencia y la tecnología han sido posibles porque se han pensado y se han imaginado las cosas. La sociedad se ha transformado porque hay quienes se han pensado y nos hemos pensado una sociedad diferente. Si no la imaginamos nosotros, si no la pensamos nosotros, seremos capaces de crearla y transformarla. Por eso, si la universidad no la pensamos diferente, si la sociedad no la pensamos diferente, y si nuestras vidas y las vidas de nosotros no las pensamos diferente, las podremos transformar. Tercero, no se sabe bien sino lo que se descubre. Hallar una verdad regocija como ver nacer a un hijo. Es necesario la variedad, que realmente esa forma de organización sea la de mayor utilidad. Los alumnos deben conocer qué exigencias deben cumplir, cuáles son estas reglas de organización del proceso y de disciplina, qué de lo que yo conozco, qué de lo que ya conozco puedo utilizar en lo que voy a aprender, qué se deriva de lo que aprendo, qué relaciones existen con otras cosas que yo conozco, qué resultado tengo para los demás y para transformar y cambiar. Paulo Freire nos dice entonces que enseñar exige respeto a la autonomía del ser del educante. El respeto, la autonomía y a la dignidad de cada uno es el imperativo ético y no un favor que podemos o no concedernos unos a otros. El profesor que menosprecia la curiosidad del educando, su gusto estético, su lenguaje, más precisamente su sintaxis y su prosodia. El profesor que trata con ironía al alumno, que lo minimiza, que lo manda a ponerse en su lugar, al más débil indicio de su rebeldía legítima, así como el profesor que elude el cumplimiento de su deber de poner límites a la libertad del alumno, que esquiva el deber de enseñar, de estar respetuosamente presente en la experiencia formadora del educando, transgrede los principios fundamentalmente éticos de nuestra existencia. Y podemos encontrar los dos pensadores un elemento fundamental para ellos y para las sociedades, que es esa función ética que se cumple en la educación y que debemos nosotros entender claramente. Lo ético, y para Martí van a encontrar ustedes que se remonta al rescate del humanismo, pero también retoma los elementos de los griegos que se planteaban como el deber ser y el deber hacer para la convivencia en la sociedad. De hecho, habría que hacer una claridad frente a lo que se denomina moral. Ético, recordemos que la ética solo tiene dos elementos:
o se es ético o no se es ético. ¿Cómo alcanzar esos preceptos de eticidad o no eticidad? Para ello las sociedades se han dado la tarea de construir sus propias, dicen algunos, conciencias, direccionamientos, o, como lo denominan en la mayoría de los casos, los preceptos morales. Por eso, la ética es un elemento que usted como individuo interioriza y que podrá usted ser o no ético, pero que nadie te va a decir que lo es o no a menos que te descubra. Porque la sociedad sí te dice cómo actuar en ella. Y si tú conservas los preceptos, te dicen que es una persona moralmente digna en la sociedad porque actúa como el común de todos. Y la pregunta esta es, ¿por qué hay que transformar la moral que se planteaba en la época de Marx? Porque era una moral dogmática, excluyente y sobre todo que no tenía prácticas para con la mayoría de las comunidades de América. De allí que se propone José Martí transformar la educación y transformarla a partir de esa concepción moral del individuo en la sociedad. Que los niños no vean, no toquen, no piensen en nada que no sepan expresar. Las palabras no valen sino en cuanto representan una idea. José Martí. Los alumnos deben desarrollar todo su potencial expresivo, decir lo que piensan y sienten, comunicar sus inquietudes personales, saber explicar lo que hacen, argumentar, narrar un hecho, defender sus puntos de vista, interiorizar conceptos y desarrollar habilidades. Explicar causas, consecuencias, lo esencial, lo que distingue, las diferencias, los aspectos positivos, negativos, un concepto, un hecho o fenómeno. Que la educación erradique todo tipo de formalismos, de dogmatismo, de ruptura entre pensamiento y lenguaje. Cada uno de estos elementos que nos plantea la obra de José Martí, que consta de 70 volúmenes y que ha sido compilada y al mismo tiempo que ha recibido múltiples interpretaciones. Los elementos que aquí presentamos sobre lo que deben, o lo que los alumnos deben ser, lo que los alumnos deben saber, lo que los alumnos deben explicar y deben hacer, tenemos que hacer la salvedad que han sido extraídos de los diferentes textos y que pueden estar sujetos a interpretaciones de los mismos autores de los textos y pueden estar sujetos también a algunos elementos que por desarrollo de la misma estudio martiano, los estudios martianos, a veces le atribuyen al pensador y que explícitamente, como están allí, tácitamente, como están allí escritos mejor, no corresponden a la obra, pero que en el fondo el autor se refiere a ellos y para nuestra comprensión se traen los traemos aquí. En el último de los 5 elementos, la mente es como las ruedas de los carros y como la palabra, se enciende con el ejercicio. José Martí plantea, y en eso abrimos comillas, los conocimientos se fijan en tanto sean una forma más amena. Recordarán ustedes esa frase que hizo campaña en la campaña para la redundancia del anterior presidente o el nuevo presidente de la República, de Wilson. Y entonces aquí nos dicen que si realmente hacemos las cosas que nos gustan, si las hacemos más gratas,
Y si las hacemos, que sean mucho más amenas para cada uno de nosotros, se podrá aprender mejor. Y en ese sentido, José Martí se plantea que quienes intervenimos en los procesos de formación o en los procesos de educación debemos estimular la mente para lograr que esta corra más ligera, que sea más rápido, que sea más hábil, que reaccione ante las acciones que su entorno le solicita y que la sociedad requiere. Estimular la observación de la realidad que nos rodea. Y en ese caso es fundamental que cada uno de nosotros recordemos esa curiosidad infantil que teníamos para no dejar pasar absolutamente nada de lo que estaba en nuestro entorno y sucedía sin preguntarnos por qué pasaba, por qué sucedía, para qué servía o por qué no se debería poner. En ese sentido, nos invitan a que miremos nuestra realidad. Y cuando hablamos de realidad, no es la que nos muestra ni el medio masivo de televisión, ni el texto que nos agrada, sino la que cotidianamente tenemos, compartimos y vivimos. Podemos soñar, cambiarla, pero para transformarla debemos conocer lo que queremos transformar. Dice que además debemos estimular la creatividad para ser aprovechada para sí mismo. Y en este sentido, en una de sus obras más bellísimas, Martí dice, es que si realmente nosotros no somos capaces de creer que lo que aprendemos y lo que hacemos lo podemos aprovechar para nosotros mismos, estamos errados. Pero ese nosotros mismos no soy yo únicamente, sino es el otro, la mismidad, aquel que está allí en el espejo, que soy yo, pero reflejado al contrario, y aquel que está a mi lado, que no soy yo, pero es parte integral de mi realidad, y el de adelante, y el de atrás, y el del otro costado. Por eso dice, el entorno, si lo conozco, también sé con lo que cuento para transformar. Y entonces, lo que yo sé, con lo que usted sabe y el otro conoce, podemos hacer entre todos, en esa mismidad, la transformación. Y para ello, nos recomienda estimular la comunicación verbal efectiva, parte del formato de esta. Y recuerden ustedes que una de las diapositivas anteriores que uno de los compañeros nos decía que a veces le hablaban en un idioma que no entendía, que pareciera que en el aula de clase o que le estuvieran a uno hablando, como dicen hoy, en alemán, en chino, y él hace referencia a un idioma de nuestras comunidades originarias para la época ya extinto, y que decía simplemente, ¿por qué no me hablan claro? ¿Por qué no me dicen las cosas? ¿Por qué no me comunican las cosas con los términos que yo conozco, con los términos que yo sé? Y permítame que al mismo tiempo aprendan los nuevos términos, pero por favor, arranque contándome desde mis términos para comprender los tuyos y poder tener una comunicación efectiva. Más adelante, uno de los teóricos críticos sobre la acción comunicativa, Schultz Habermas, va a hacer referencia a este elemento de tener conversaciones efectivas y sobre todo constructivas. Nos invita
al igual que lo hace unos años después Montessori, a estimular los procesos mentales, a que los ejercicios de la mente sean los que permitan, a través de la imaginación, a través de la ensoñación, generar elementos nuevos para transformar realidades. Reconoce que es fundamental estimular la autoestima, estimular las relaciones interpersonales y estimular la imaginación, el respeto a los criterios y estimular la libertad. Pero ojo, cuando hablamos de el respeto a los criterios, tenemos que entender que la cita es textual de Marx, pero tenemos que entender que cuando habla de criterios se refiere a las diferentes ideologías, religiones, pensamientos, posturas, formas de vivir y hoy podríamos decir formas de disfrutar de la sexualidad. Y en ese sentido, si tenemos ese respeto, si lo respetamos al otro, podemos exigir nuestro respeto. Y por sobre todo, que es uno de los más grandes aportes que hace José Martí, es la libertad. Pero la libertad entendida como el respeto al otro, a la diferencia, para el propio estilo. En ese sentido, José Martí hace un poema que nos permite reflexionar acerca de él. Preservar una imaginación, hermana del corazón, fuente amplia y dichosa. Los pueblos que perduran en la historia son los pueblos imaginativos. Y crear el pueblo sumo, rico, sin rival en naturaleza, rico, sin rival en imaginación, rico, sin igual en razón, porque la iluminación es una iluminadora que va delante del juicio, avivándole para que vea lo que investiga, lo que ella descubre, y dejándole atrás en reflexiones mientras ella, impaciente, parte a descubrir campillas nuevas. La imaginación ofrece a la razón en sus horas de duda las soluciones que éstas van sin su ayuda busca. Es la hembra de la inteligencia, sin cuyo consorcio no hay nada fecundo. Y para aquellos aquellas compañeras que podrían decir que ese término hembra es peyorativo, está refiriendo a que es la madre de la construcción, de la transformación y de la acción. Y en uno de los últimos elementos nos va a hablar de esa sabrosura que se plantea para la escuela, de esa sabrosura que nos plantean y que nosotros decimos, ¿de dónde salió esa frase del presidente Petro y de la vicepresidenta para hablar de que la vida de nuestra sociedad, y vivamos ahora, pues es un pensamiento marciano? Y cuando hablamos de eso, estamos hablando de un pensamiento social. Y tengamos claridad que el pensamiento social tiene que ver con la sociedad. El socialismo es una forma política. El fin de la educación no es hacer al hombre desdichado, sino hacerlo feliz. Que la escuela sea sabrosa y útil. Que la escuela sea un lugar donde nos sintamos bien todos. Que la escuela sea un lugar donde trabajen los mejores maestros. Que la escuela sea un lugar donde los alumnos nos traten bien. Que la escuela sea un lugar donde se integre el arte, la ciencia y la cultura. Que la escuela sea un lugar
donde se aprende a entender lo que pasa alrededor, que la escuela sea un lugar donde se aprende a transformar, que la escuela sea un lugar donde se es libre. La escuela es el lugar donde aprendemos de todo un poco, a estudiar, a convivir con los demás, a pasarla bien, a hacer amistades, a compartir nuestras inquietudes, alegrías, amores y desamores, nuestras aficiones y también donde aprendemos del dolor y del odio. En la escuela se comparten lecturas y diálogos abiertos. El ejemplo debe ser consecuencia entre el pensamiento y la acción. El ejemplo debe ser consecuencia entre el pensamiento y la acción en el ámbito de la moralidad. Nunca pensó ni planteó algo que no estuviera dispuesto a concretarlo prácticamente. En la ética, el humanismo se destaca como principio y fin de la moral, que es un humanismo que lucha para crear un mundo de justicia y equidad en la patria explotada y humillada por el colonial. La moral descansa en la relación dialéctica individuo-sociedad. La correlación entre las proyecciones personal y colectiva de la dignidad lo conduce a denunciarla como categoría ética, partiendo del individuo, desborda sus límites para plasmarse socialmente como ley primera de la República, de forma tal que la sociedad, en todo su multifacético conjunto, generaría los valores morales y derechos humanos más altos y al mismo tiempo se consolidaría como la mayor salvaguarda de ellos. La dignidad humana es la categoría principal de la reflexión teórica sobre la moral. El hombre tiene la obligación moral de dar garantías en la porción humana en que vive al principio universalmente válido de la plena dignidad. Las cualidades morales suben de precio cuando están realzadas por las cualidades inteligentes. Solo la moralidad de los individuos conserva el esplendor de las naciones. Bueno, en este apartado es importante entender una dialéctica. Aquí es importante subrayar la dialéctica entre quien tiene la tierra y el que no la tiene. ¿Listo? Que eso marcaría los dos modos de producción como la esclavitud, el feudalismo y el capitalismo, y que es importante entender esa dialéctica. Que lo plantea aquí Martín. ¿Listo? Lo planteo porque si pensamos en términos lineales, no se capta, digamos, la fuerza que plantea Martín. El ser humano se degrada o ennoblece en concordancia con su posición respecto al trabajo. Comillas. El hombre crece con el trabajo que sale de sus manos. Es fácil ver cómo se depaupera y envilece a las pocas generaciones. La gente ociosa, hasta que son meras mejillas de barro con extremidades finas que cubren de perfumes suaves y hormigas de charón, mientras que el que debe su bienestar en el trabajo o ha ocupado su vida en crear y retomar fuerzas y de emplear las propias, tiene el ojo alegre, la palabra pintoresca y profunda, las espaldas anchas y la mano segura. Se ve que son esos los que hacen el mundo, engrandecidos sin saberlo acaso, por el ejercicio de su poder de creación, tienen cierto aire gigante, dichosos e inspiran ternura y respeto. El trabajo envejece y eleva moralmente a la personalidad. La moral está caracterizada esencialmente por la negación del individualismo. Ser moral, en términos martianos, significa vivir de espaldas a los intereses personales y nunca un medio para la obtención de beneficios personales. La vida humana se concibe como un continuo bregar en función de los demás. Cada clase o actividad que desarrolle el maestro con sus niñas y niños debe lograr relaciones de camaradería, de cortesía, de solidaridad, de combate contra toda manifestación de egoísmo y reflexiones acerca de la magnitud del significado, que los intereses colectivos están por encima de los personales. No puede analizarse lo ético sin considerar sus nexos con lo político y otras esferas del quehacer humano, porque si en las cosas de mi patria me fuera dado preferir un bien a todos los demás, un bien fundamental que de todos los del país fuera base y principio, y si el que los demás bienes serían falaces e inseguros, ese sería el bien que yo preferiría. Yo quiero que la ley primera de nuestra república sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre.
La felicidad general de un pueblo descansa en la independencia individual de sus habitantes. Una nación libre es el resultado de sus pobladores libres. Entre los principales valores morales de la ética de José Martí se encuentran el humanismo, el patriotismo, la independencia, la soberanía, la justicia social, la unidad, la dignidad, el sentido del deber, la libertad, el antirracismo, el decoro, la honradez, la honestidad, la solidaridad, el latinoamericanismo, la intransigencia ante todo tipo de dominación extranjera y el antiimperialismo. En todas sus obras aparecen reflejados distintamente estos valores. Recuerdo que todos estos elementos han sido extraídos del pensamiento martiano de sus 60 tomos de la obra. José Martí nos incita con la siguiente frase: la vida debe ser diaria, movible, útil, y el primer deber de un hombre de estos días es ser un hombre de su tiempo. Si de algo serví antes de ahora, ya no me acuerdo. Lo que quiero es servir más, o ser más. Y por eso nos dice Martí, un modelo de educación dirigido fundamentalmente a lograr un estudiante activo, reflexivo, crítico, independiente y protagonista en su actuación, con un carácter democrático, flexible y creador, que deberá tener en cuenta las ideas esenciales del pensamiento martiano, relacionadas con la ética, para que los docentes y estudiantes profundicen e interioricen en sus conocimientos, prácticas y orientaciones valorativas que se reflejen gradualmente en sus acciones cotidianas, sentimientos, formas de pensar y comportamientos para transformar la sociedad y hacerla más justa y equitativa. Viene ahora sí el entendimiento de qué es eso entonces que estamos leyendo sobre el proyecto cultural liberador de José Martí para su tiempo y para el siglo XXI. Ustedes, como lectores juiciosos, habrán encontrado elementos que fundamentalmente han sido abstraídos, y para eso hago una mención. El profe ahora se me viene, Fidel Mosquera, en uno de sus estudios había hecho esta primera parte de la semblanza, y lo tengo aquí enfrente y se me fue el nombre, sobre lo que es la contextualización en el texto. América Latina hasta finales del siglo XIX. América Latina durante el periodo de José Martí, siglo XIX, se caracterizó por la explotación irracional de los pueblos originarios, los africanos esclavizados, la exclusión y la alienación de grandes sectores de la población, la negación del acceso a la educación, los regímenes autoritarios y corruptos, una sociedad colonial cuya herencia perdura 3 siglos después de la lucha de José Martí por la independencia y emancipación de los pueblos latinoamericanos. Se sostiene la idea de la libertad en José Martí como centro vital del proyecto de cambio y desarrollo para América Latina, en la que vertebró coherentemente su discurso cultural al que se integra la educación, la ciencia, la prensa y el arte en distintas manifestaciones. José Martí, su conocimiento y vocación latinoamericana. El continente, descoyunturado durante 3 siglos por un mando que negaba el derecho del hombre al ejercicio de su razón, entra desatendiendo o desoyendo a los ignorantes que lo habían ayudado a redimirse, en un gobierno que tenía por base la razón de todos en las cosas de todos, y no la razón universitaria de unos sobre la razón campestre de otros. El problema de la independencia no era el cambio de formas, sino el cambio de espíritu.
Expresó su inquebrantable identificación con el pasado americano, marcado por la injusticia que cometieron los soldados españoles en su arremetida brutal en la batalla por el despojo y la obtención de riqueza rápida y fácil. Con Guaycaipuro, con Paramaconi, con Anacaona, con Autey hemos de estar, y no con las llamas que los quemaron, ni con las cuerdas que los ataron, ni con los aceros que los degollaron, ni con los perros que los mordieron. El proyecto cultural liberador marciano para América Latina en todos los tiempos. El proyecto educativo liberador de José Martí para América Latina se sustenta en la idea de libertad como eje central de su pensamiento, para el cambio, el desarrollo humano, la dignidad y la transformación social. Como ya se reseñaba en la semblanza en donde articula su discurso un tema fundamental como es el de la educación patriótica, la educación popular, la educación democrática, la filosofía de la educación científica, la educación laica, la educación técnica, la educación rural. La educación popular como un derecho que debería ser para todas las personas, como una necesidad de desarrollo humano, libertad, una educación en correspondencia con lo que demandaban los excluidos, explotados, oprimidos por el sistema colonial, imperante, los campesinos, los negros, las mujeres y los mestizos. No tuvieron acceso a la educación. Martí, en su ensayo crítico, Nuestra América. Gracias. Solamente hacemos mención de los temas que están desarrollados en el texto que ustedes están leyendo y que seguramente podrán entrar en una reflexión más profunda y una comprensión a partir del cifrado que hemos trabajado con Martí. Para la reflexión de José Martí, el hombre es algo más que ser totalmente vivo. Es entender una misión, enriquecerla y cumplirla. Es uno de los elementos que Martí destaca. Para la reflexión, nos recomienda la idea de la independencia, que es un elemento fundamental en su obra, al igual que para el proyecto educativo liberador de América Latina, que continúa con la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959. Estamos hablando de la revolución que lleva en la cabeza Fidel Castro Ruiz y que termina rompiendo con el yugo del capitalismo de Estados Unidos en La Habana, en Cuba. La importancia de la ciencia y la educación como un elemento fundamental para mejorar las condiciones de desarrollo humano de los pueblos oprimidos, explotados, marginados en América Latina. También nos recomienda el propio Fidel que la vigencia del pensamiento de Martí 3 siglos después, en la relación con el peligro que representa Estados Unidos para Latinoamérica, se puede evidenciar hoy en día con el bloqueo actual durante 63 años. Además, para la reflexión, en el ideario marxiano encontramos, como en ningún otro, la necesidad de vincular teoría contraria. De su pensamiento pedagógico tomamos la necesidad de alcanzar la cultura general íntegra como fraude de valores y hombres justos, dignos y plenos, aspecto de vital importancia en el proceso de formación de cualquier sistema de educación, pero decisivo en la institución de educación partidista. Y cuando hablamos de partidos, estamos hablando de todo. Hay un cuento que vamos a hacer lectura para cerrar la sesión.
que desarrolla José Martí sobre los tres héroes y que hace una enmarcación sobre todo a la importancia que se debe tener en cuenta al resaltarlos y al reconocerlos. Y entre ellos hace un llamado que no solamente debemos rescatar al héroe famoso, sino que también debemos rescatar a todos esos héroes, a los famosos, al último soldado, que es un héroe desconocido, hasta hermoso, que cuerpo se vuelven los hombres que pelean por ser libres a su patria. Vamos a hacer lectura a cuatro voces del cuento de José Martí. Bueno. Tres héroes. Libertad es el derecho que todo hombre tiene a ser honrado y a pensar y a hablar sin hipocresía. En América no se podía ser honrado, ni pensar ni hablar. Un hombre que oculta lo que piensa o no se atreve a decir lo que piensa no es un hombre honrado. Un hombre que obedece a un mal gobierno sin trabajar para que el gobierno sea bueno no es un hombre honrado. Un hombre que se conforma con obedecer a leyes injustas y permite que pisen el país en que nació los hombres que se lo maltratan no es un hombre honrado. El niño, desde que puede pensar, debe pensar en todo lo que ve. Debe padecer por todos los que no pueden vivir con honradez. Debe trabajar porque puedan ser honrados todos los hombres y debe ser un hombre honrado. El niño que no piensa en lo que sucede a su alrededor y se contenta con vivir sin saber si vive honradamente es como un hombre que vive del trabajo de un bribón y está en camino de ser bribón. Hay hombres que son peores que las bestias, porque las bestias necesitan ser libres para vivir dichosas. El elefante no quiere tener hijos cuando vive preso. La llama del Perú se echa en la tierra y se muere cuando el indio le habla con rudeza o le pone más carga de la que puede soportar. El hombre debe ser, por lo menos, tan decoroso como el elefante y como la llama. En América se vivía antes de la libertad como la llama que tiene mucha carga encima. Era necesario quitarse la carga o morir. Hay hombres que viven contentos aunque vivan sin decoro. Hay otros que padecen como en agonía cuando ven que los hombres viven sin decoro a su alrededor. En el mundo ha de haber cierta cantidad de decoro, como ha de haber cierta cantidad de luz. Cuando hay muchos hombres sin decoro, hay siempre otros que tienen en sí el decoro de muchos hombres. Esos son los que se rebelan con fuerza terrible contra los que les roban a los pueblos su libertad, que es robarles a los hombres su decoro. En esos hombres van miles de hombres, va un pueblo entero, va la dignidad humana. Esos hombres son sagrados. Estos tres hombres son sagrados: Bolívar de Venezuela, San Martín del Río de la Plata, Hidalgo de México. Se les debe perdonar sus errores, porque el bien que hicieron fue más que sus faltas. Los hombres no pueden ser más perfectos que el sol. El sol quema con la misma luz con que calienta. El sol tiene manchas. Los desagradecidos no hablan más que las manchas. Los agradecidos hablan de la luz. Bolívar era pequeño de cuerpo. Los ojos le apagueaban y las palabras se le salían de los labios. Parecía como si estuviera esperando siempre la hora de volver a acabar. Era su país oprimido, y le pesaba en el corazón y no le dejaba vivir en paz. América entera estaba como despertando. Un hombre solo no vale nunca más que un pueblo entero. Pero hay hombres que no se cansan cuando su pueblo se cansa y que se deciden la guerra antes que los pueblos porque no tienen que consultar a nadie más que a sí mismos. Y los pueblos tienen muchos hombres y no pueden consultarse tan pronto. Ese fue el mérito de Bolívar, que no se cansó de pelear por la libertad de Venezuela cuando parecía que Venezuela se cansaba.
Lo habían derrotado los españoles, lo habían echado del país. Él se fue a la isla a ver su tierra de cerca, a pesar de su tierra. Un negro generoso lo ayudó cuando él no quería ayudar a nadie. Volvió un día a pelear con 300 héroes, con los 300 libertadores. Libertó a Venezuela, libertó a la Granada, libertó al Ecuador, libertó al Perú, fundó una nación nueva, la nación de Bolivia, ganó batallas unibles con soldados descalzos y desnudos. Todo se estremecía y se llenaba de luz a su alrededor. Los generales peleaban a su lado con valor sobrenatural. Era un ejército de jóvenes. Jamás se peleó tanto ni se peleó mejor. En el mundo para la libertad. Bolívar no defendió con tanto fuego el derecho de los hombres a gobernarse por sí mismos, con el derecho de América a ser libres. Los envidiosos exageraron sus defectos. Bolívar murió de pesar del corazón, más que mal del cuerpo, en la casa de un español en Santa Marta. Murió pobre y dejó una familia de pueblos. México tenía mujeres y hombres valerosos que no eran muchos, pero valían por mucho. Media docena de hombres y una mujer preparaban el modo de hacer libre a su pareja. Eran unos cuantos jóvenes valientes. El esposo de una mujer liberal y un cura del pueblo que quería mucho a los indios. Un cura de 60 años. Desde niño fue un cura, desde niño fue el cura Hidalgo de la raza buena. Que los que querían saber son de la raza mala. Los que no quieren saber son de la raza mala. Hidalgo sabía francés, que entonces era cosa de México, porque lo sabían pocos. Leyó los libros de los filósofos del siglo XVIII que explicaron el derecho del hombre a ser honrado y a pensar y a hablar sin hipocresía. Vio a los negros esclavos y se llenó de horror. Vio maltratar a los indios, que son tan mansos y generosos, y se sentó entre ellos como un hermano viejo a enseñarles las artes finas que el indio aprende bien: la música, que consuela, la cría del gusano, que da la cera, la cría de la abeja, que da la miel. Tenía fuego en sí y le gustaba fabricar. Creó para coser los ladrillos. Le veían lucir mucho de cuando en cuando los ojos verdes. Todos decían que hablaba muy bien, que sabía mucho nuevo, que daba mucha limosna. El señor cura del pueblo de los Montes. Decían que iba a la ciudad de Querétaro una que otra vez a hablar con unos cuantos valientes y con el marido de una buena señora. Un traidor le dijo a su comandante español que los amigos de Querétaro trataban de hacer a México libre. El cura montó a caballo con todo su pueblo que lo quería como a su corazón. Se le fueron juntando los caporales y los sirvientes de las haciendas que eran la caballería. Los indios iban a pie, con palos y flechas o con ondas y lanzas. Se le unió un regimiento y tomó un convoy de pólvora que iba para los españoles. Entró triunfante en Celaya con músicas y vivas. Al otro día, junto al ayuntamiento, lo hicieron general y empezó un pueblo a nacer. Él fabricó lanzas y granadas de mano.
Él dijo discursos que dan calor y echan chispas, como decía un caporal de las haciendas. Él declaró libres a los negros. Él les devolvió sus tierras a los indios. Él publicó un periódico que llamó El Despertador Americano. Ganó y perdió batallas. Un día se le juntaban 7.000 indios con flechas y al otro día lo dejaban solo. La mala gente quería ir con él para robar en los pueblos y para vengarse de los españoles. Él les avisaba a los jefes españoles que si los vencía en batalla, que iba a darles Él les avisaba a los jefes españoles que si los vencía en la batalla que iba a darles, los recibiría en su casa como amigos. Eso es ser grande. Se atrevió a ser magnánimo, sin miedo a que lo abandonase la soldadesca, que quería que fuese cruel. Su compañero Allende tuvo celos de él y él le cedió el mando a Allende. Iban juntos buscando amparo en su derrota cuando los españoles les cayeron encima. A Hidalgo le quitaron uno a uno como para venderlo los vestidos de sacerdote. Lo sacaron detrás de una tapia y le dispararon los tiros de muerte en la cabeza. Cayó vivo, revuelto en la sangre y en el suelo lo acabaron de matar. Le cortaron la cabeza y lo colgaron en una jaula en la Alhóndiga misma de Granditas, donde tuvo su gobierno. Enterraron los cadáveres descabezados, pero México es libre. San Martín fue el liberador del sur, el padre de la República Argentina, el padre de Chile. Sus padres eran españoles y a él lo mandaron a España para que fuese militar del rey. Cuando Napoleón entró en España con su ejército para quitarles a los españoles la libertad, los españoles todos pelearon contra Napoleón. Pelearon los viejos, las mujeres, los niños. Un niño valiente, un catalancito, hizo huir una noche a una compañía disparándole tiros y más tiros desde un rincón del monte. Al niño lo encontraron muerto de hambre y de frío, pero tenía la cara como una luz y sonreía como si estuviese contento. San Martín peleó muy bien en la batalla de Bailén y lo hicieron teniente coronel. Hablaba poco, parecía de acero. Miraba como un águila, nadie lo desobedecía. Su caballo iba y venía por el campo de pelea como el rayo por el aire. En cuanto supo que América peleaba para hacerse libre, vino a América. ¿Qué le importaba perder su carrera si iba a cumplir con su deber? Llegó a Buenos Aires, no dijo discursos. Levantó un escuadrón de caballería. En San Lorenzo fue su primera batalla. Sable en mano se fue de San Martín detrás de los españoles, que venían muy seguros tocando el tambor, y se quedaron sin tambor, sin cañones y sin bandera. En los otros pueblos de América, los españoles iban venciendo. A Bolívar lo había echado Morillo, el cruel de Venezuela. Hidalgo estaba muerto. O'Higgins salió huyendo de Chile. Pero donde estaba San Martín, siguió siendo libre la América. Hay hombres así, que no pueden ver esclavitud. San Martín no podía, y se fue a liberar a Chile y al Perú. En 18 días cruzó su ejército los Andes altísimos y fríos. Iban los hombres como por el cielo, hambrientos, sedientos. Abajo, muy abajo, los árboles parecían hierba, los torrentes crujían como leones. San Martín se encuentra el ejército español y lo deshace en la batalla de Maipú. Lo derrota para siempre en la batalla de Chacabuco. Liberta a Chile. Se embarca con su tropa y va a liberar al Perú, pero en el Perú estaba Bolívar y San Martín le cede la gloria. Se fue a Europa triste y murió en brazos de su hija Mercedes. Escribió su testamento en una cuartilla de papel como si fuera parte de una batalla. Le habían regalado el estandarte que el conquistador Pizarro trajo hace 4 siglos, y él le regaló el estandarte en el testamento al Perú. Un escultor es admirable porque saca una figura de la piedra dura, pero estos hombres que hacen pueblos son como más
que hombres. Hicieron algunas veces lo que no debían hacer, pero ¿qué no le perdonaría un hijo a su padre? El corazón se llena de ternura al pensar en esos gigantes fundadores. Esos son héroes, los que pelean para hacer a los pueblos libres, a los que padecen en pobreza y desgracia por defender una gran verdad, los que pelean por la ambición, por hacer esclavos a otros pueblos, por tener más mando, por quitarle a otro pueblo su tierra, no son ellos sino criminales. Y con ello, no solamente es mirar la capacidad literaria y la destreza histórica que tiene José Martí, sino mostrar cómo realmente ese elemento de hacer el uso del conocimiento de su entorno para poder hablar de él, lo deja reflejado en esas 4 o 5 paginitas de ese cuento, donde parte a narrarnos lo que estaba sucediendo en la América de su época. ¿Y por qué era necesario hablar del pensamiento martiano y de la vigencia hoy? Con esto doy paso para que los compañeros que tengan preguntas, por favor, las formulen. No sin antes volverles a el más sincero agradecimiento a los dos compañeros que los acompañaron en la mesa, que con su miedo y con todo, con su muestra de dolor, muy agradecidos por su participación. Profe, gracias. Compañeros, tienen la palabra, tienen 20 minutos para hacer comentarios, preguntas sobre la que pone Wilson. Lo escuchamos. ¿Algún comentario, aportes? Bueno, esperemos que algún día hagan preguntas y ya comentarios. Porque en 8 días hay parcial. Por tanto, ustedes no preguntan, nosotros vamos a preguntar dentro de 8 días. Y después de las preguntas, recibimos comentarios dentro de 8 días. Entonces, dentro de 8 días, están pendientes del parcial, esta plataforma. Por supuesto, esta plataforma y, en consecuencia, ustedes pueden resolver en sus casas, no hay necesidad de estar por estos lados. Y lo esperamos dentro de 15 días para la siguiente sesión, la cátedra. Entonces, le damos el paso a los monitores para las 3. Gracias.